que lo hago es una cierta reflexión en voz alta, cómo intento yo analizar y cómo intento dudar, cómo dudo sobre lo que hay. Había preparado unas diapositivas que fundamentalmente es para no dejarme nada. Yo creo que hay que preguntarnos, lo primero que hay que preguntarse realmente los economistas, a qué nos hemos dedicado, ¿no? Nos hemos dedicado fundamentalmente desde la Edad Moderna a crear, cómo se crea la riqueza y cómo se distribuye. Esto yo creo que ha sido el pensamiento central, y lo han hecho desde Adam Smith a los marxistas, a los socialdemócratas, a los liberales, a los monetaristas. Todo el mundo ha hecho esta reflexión. Ahora hemos introducido dos conceptos que ya estaban antes, uno más que otro. Uno era el tema de inclusiva, ¿no? Es decir, hacer un crecimiento que se pueda repartir, ¿no? Y ahora hemos introducido un tema que antes no teníamos, que era la sostenibilidad fundamentalmente medioambiental, ¿no? Esto, los que estamos aquí, prácticamente era una discusión, el tema medioambiental. El medio ambiente era una variable que no tenía coste. Esto ha entrado, o sea, el concepto de crear riqueza, pero siempre pensando en que hay que hacer que la máxima gente lo pueda favorecer, y el hecho medioambiental son dos variables. Lo que yo afirmo, yo creo que los que estamos aquí tenemos que afirmar que la historia de los últimos 40 años de España son una historia de éxito. Posiblemente solo hay otros dos países, todo es muy relativo esto, que es Singapur y Corea. Nuestro hermano menor, pero no por menos importante, Portugal ha venido más tarde, son una historia de éxito. Nadie hubiera pensado que nosotros llegáramos a ser la 12ª, 11ª, 13ª potencia económica del mundo. Seguro que desde fuera nos ven con mucho más respeto que nosotros mismos, pues nuestra manera de ser. Posiblemente esto se ha hecho por tres cosas, ¿no? Primero, porque veníamos de muy abajo. Claro, es fácil, veníamos de muy abajo, teníamos unos objetivos muy claros, que era ser como Europa. Ahora no está claro esto ya. Una voluntad de superación, no de sugerencias, una voluntad de superación. Era una sociedad que había sufrido mucho, habíamos pasado muy mal. Nuestros padres nos enseñaron que había que trabajar, había que esforzarse, y así se progresaba. Y después había una cosa muy importante, que era la gobernabilidad. Este país ha tenido ideas claras, ganas de progresar, y gobiernos que nos ayudaban a llegar a estos objetivos. Esto evidentemente no es así en estos momentos. Y esto ha venido otro tema, que se han producido los moscovitas o los soviéticos, hablaban de la revolución tecnológica, ¿no? Como decía, la revolución científico-técnica, y tenían razón, ¿no? Porque la combinación de la revolución digital más la globalización ha introducido dos cosas. Los problemas medioambientales, que han llegado para quedarse, y hay una conciencia, y si hay conciencia, pues están aquí, y un malestar global, ¿no? Los socialdemócratas dirán que es el problema de la falta de ascenso social, los liberales dirán que nos hemos cansado de vivir bien y queremos complicarnos la vida. La realidad es que hay un malestar global, y ha venido otra cosa, que es la globalización. La globalización quiere decir que nosotros somos producto de una sociedad que vivía de explotar al resto del mundo, y el resto del mundo pues nos habla de tú a tú. Piqué estuvo aquí, y es evidente que Europa cada vez es un actor menos importante. Yo diría hasta que tenemos un punto de decadencia, y esto hace pues que, al menos en Europa, hay un malestar por esta sensación de que podemos ir hacia atrás, hay expectativas que no se cumplen. Vuelvo a repetir, los socialdemócratas dirán que es falta de ascenso social, pero la realidad es que hay un cabreo generalizado que es muy difícil de gestionar, ¿no? Y esto ha venido para quedarse. Hoy todo es distinto, me voy a repetir. Nosotros teníamos la suerte que cuando se nos murió el general, o se estaba muriendo, y después, pues nosotros teníamos la idea de Europa. Había que hacer lo mismo que se hacía en Europa. No había, teníamos un camino fijado, ¿no? Es decir, si en Europa pues hay descentralización, pues nosotros descentralización. Si resulta que en Europa pues
la democracia es el sistema, pues la Europa es la democracia. Si Europa, el estado del bienestar quiere decir esto, pues es lo que hay que hacer. No había que seguir un modelo. Este modelo se ha quebrado. Es decir, hoy en día posiblemente el país la nación más dinámica del mundo posiblemente ya no es Estados Unidos, posiblemente es China, posiblemente. China, esto la democracia es una cosa un poco especial, ¿no? Es una poco especial. Ayer yo estaba en una cena y había una persona que es el responsable de este supercomputador, el Mare Nostrum, y te decía que la gran discusión en estos momentos es el tema del 5G, ¿no? Y te explicaba que el 5G prácticamente los occidentales, Estados Unidos en especial, ha perdido el caballo, ¿no? Ha perdido la carrera. Esta carrera la domina China, y realmente el hecho de que China tenga el tubo donde va la información, esto es todo, ¿no? Porque lo que es la inteligencia artificial ya veremos, por lo que realmente va a pasar todo por allí, y que los americanos, esto será verdad o será mentira, pero es verdad que el modelo occidental, pues hay nuevos actores, y además estos actores, muchos de ellos, introducen maneras de gestionar las cosas no necesariamente democráticas, o no democráticas como las entendemos nosotros, y por tanto tenemos una situación muy especial, ¿no? Si a nosotros nos dijeran hace 20 años que un banco central compraría bonos privados y bonos públicos, diríamos que no podía ser. Los públicos lo entendemos, ¿no? Sí, me ha costado mucho encontrar, he buscado algún datos que, por ejemplo, los bonos que teníamos comprado el Banco Central, la deuda pública española, me parece que es el 25%, la deuda pública. De deuda privada no sé, no he podido encontrar la cifra, pero es brutal pensar que un banco público decide comprar emisiones de bonos privados, ¿no? Esto es una cosa que yo creo que realmente trastoca, ¿no? Y además que resulta que el dinero no se retribuye, o que hay que pagar, que empezaremos a pagar por el dinero que tengamos en los bancos. Todo esto es un mundo que yo creo que realmente está famosa la política como dacicia, ¿no? Ante esta situación, ya me he liado, yo creo que tenemos que ser muy honestos, como economistas, reconocer que no hay ningún camino fijado, que todo está en discusión, que no podemos afirmar nada, y lo principal, y así un poco lo que intentaré decir este ratito que estamos aquí, es que los economistas fundamentalmente tenemos una labor de ayudar a nuestros conciudadanos a estar preparados para tener las ideas lo mínimamente claras, para que nuestros gobernantes puedan adaptarse lo más rápidamente posibles a los cambios que hay que hacer, muchos de ellos que no son fáciles. Y por tanto volvemos a lo que es la economía política, ¿no? Yo estudié economía política, que no política económica. Economía política fundamentalmente es que la economía la hacen las personas actúan en función de unas determinadas ideas, unos determinados convencimientos, y si resulta que no existen fórmulas económicas puras, sino existen fórmulas económicas que se aplican en un momento porque las circunstancias y las personas están capacitadas para adaptarlas. Por tanto, aquí no hay inventos del TVO, no hay soluciones del TVO, aquí lo que hay que hacer es hacer cosas que sean razonables, que nos adaptemos a los cambios, y sobre todo que la ciudadanía y nuestros gobernantes, y por tanto volvemos a la única referencia clara que tenemos es la economía social de mercado, ¿no? No se ha inventado, pongo economía social de mercado, es decir, el mercado es el lugar donde se asignan más eficientemente bienes y servicios, y por tanto la ciencia económica siempre gira alrededor del mercado, ¿no? Cómo podemos ofrecer aquellos productos que sean los más eficientes. En un mundo global se compite cada vez más, y la única referencia que tenemos clara es el mercado. Para los europeos, pues le ponemos dos palabras más, que es social, una palabra más, que es social. Por tanto, humildad, pragmatismo, empirismo, no hay recetas más. A partir de aquí yo os propongo que he cogido 10 ideas que creo que podemos, a mí me está sorprendiendo profundamente determinadas personas que firman como economistas, que los diarios ante cualquier problema tienen soluciones. O sea, hay economistas que saben de todo, por lo que veo, tienen una capacidad de ante cualquier pregunta contestarla, o bien
ante cualquier problema tiene una receta fantástica, ¿no? Tiene una receta que haciendo esto se saldrá, ¿eh? Cuando todos sabemos que en economía todo es equilibrio, que cuando quitas de un lugar se pone en el otro, todo está relacionado y, bueno, cuando a ti te preguntan una cosa técnica muy específica, ¿no? Puedes contestar, pero cuando te hacen de economía general, tú tienes que hacer opiniones que permitan que la ciudadanía pues capte una idea central, sin demasiados matices, porque cuando entras en matices, pues ya se va todo a paseo. Por ejemplo, el estado de bienestar. Yo creo que hay una cosa clarísima, es la siguiente: a los próximos años, el estado de bienestar español es un estado de bienestar perfectamente homologable, que nos tenemos que estar orgullosos, y hay una serie de cosas. Vale, tenemos el problema de las listas de espera crecientes, pero la sanidad, ojalá, por ejemplo, en Estados Unidos, el tema de la desigualdad en Estados Unidos, que es un tema terrible, aquí, pues, perfecto. El tema de la educación, seguro que se puede mejorar, pero aquí prácticamente la educación casi... Hay comunidades autónomas donde la universidad es gratuita, por ejemplo, Andalucía, que a mí me sorprende. Pero lo que está claro es que en los próximos años hay una parte del estado de bienestar que se van a requerir recursos inmensos, porque es la parte del estado de bienestar que nosotros no hemos atendido, que son la dependencia, la vivienda. Todos los países de estado de bienestar europeo hay una política de vivienda muy fija, muy estructurada, donde hay un ofrecimiento de vivienda pública y privada asequible, de alquiler. Y aquí no hemos hecho prácticamente nada. En mi ciudad, la alcaldesa, que es una persona, un alcalde, perfecto, ahora la gran cosa es que ha hecho 12 viviendas, pues yo pensé, bueno, ¿es que es de chiste o de qué es esto? A ver, es que realmente cuando necesitamos, por ejemplo, las grandes ciudades, un parque de viviendas inmenso para la gente con pocos recursos, con sueldos bajos, aquí habrá que dedicar muchísimo. Evidentemente la ayuda a la familia, ¿no? El tema de envejecimiento, el tema de ayuda a las personas, ayudar a las mujeres y hombres que tienen hijos, esto requiere cantidades inmensas que si lo comparamos con Francia, con Alemania, con Dinamarca, con Holanda, con los países nórdicos, vamos desfasados. Y esto es lo que... Y después tenemos el problema de las miles de personas que nos han venido de otros lugares, que no han podido, que están sueldos muy bajos, y esto va a requerir, aunque sea por egoísmo, para evitarnos conflictos, barrios, por ejemplo, enteros en Madrid y Barcelona, que requieren millones de euros, no de hacer fachadas nuevas, no, de dedicar personas que cuidan a que los niños de estas familias vayan a la escuela, que desayunen, que se vayan a dormir a la hora. Esto quiere decir recursos, o sea, recursos vamos a requerir de recursos inmensos, ¿no? Esto salta solo. Entonces, primer tema, no habrá recursos y habrá muchas más necesidades. Yo creo que esto es una idea central, que cuando actuamos hay que decir esta historia, ¿no? Aquí no habrá... O sea, todo se puede empeorar, pero difícilmente mejorará para su... El otro tema es las infraestructuras. A mí me sorprende, nosotros somos la tercera, esto es para ejemplos de... Nosotros somos la tercera nación del mundo por el número de kilómetros de autopistas y la tercera nación del mundo por tren, ¿no? Evidentemente la primera nación por tren es China, después Japón, después nosotros. En autopistas, China, Estados Unidos y nosotros. O sea, a nadie que no esté loco, o que sea un inconsciente, o que sea un frívolo, o que sea un malvado, pues no puede entender que nosotros vamos a necesitar cantidades inmensas para mantener esta infraestructura, que además nos da mucha competitividad. Esto solo se puede hacer por pago por uso. Yo lo discuto aquí, si es por la euroviñeta, si será por... Pero esto es así, es que es así. Y los economistas, al margen de nuestra situación local y nuestro alcalde, nuestro presidente de la comunidad y la gracia que le hace a nuestra zona, que cada uno tiene sus miserias, y yo el primero, porque vivo donde vivo, hay que decir que habrá que terminar para mantener, por un tema de seguridad, no para invertir más, habrá que pagar por las infraestructuras, y después la discusión técnica, no se trata aquí de discutir si es modelo suizo o modelo portugués, no es el tema, pero es que es evidente que no puede ser lo que ha pasado, que se están revertiendo al sector público autopistas. Esto no puede ser. Como no puede ser, pues que habrá que dedicar, pues es otra idea de estas pensiones. A ver,
las pensiones realmente... las pensiones, a ver, hay que decir que las pensiones se han revalorizado por encima del IPC durante la crisis. Es que es la verdad. Y las pensiones, hay que separar lo que son pensiones contributivas, que tienen una relación de las pensiones asistenciales, ¿no? No es lo mismo el que recibe una pensión porque ha contribuido de la persona, o las personas, o las familias, que por razones diversas, por problemas de enfermedad, por problemas de falta de adaptabilidad, de adaptarse a los cambios tecnológicos, pues requieren sistema asistencial. Hay que separar lo que es asistencial, que tiene un tratamiento asistencial, de lo que es contributivo. Lo contributivo hay que relacionar lo que se cobra con lo que se ha cotizado. Y aquí no hay más cera de la que arde. Nos guste o no nos guste. Y las pensiones no pueden crecer por encima, las normales no pueden crecer por encima del IPC, porque no puede ser, porque además, en economía todo tiene un coste, y los economistas, con toda la... sin ser frikis, ¿no? Porque claro, ya sé que somos una ciencia lúgubre, que siempre estamos anunciando lo peor, vale, ¿no? Es que es lo que hay, ¿no? Nos ha tocado esta cosa, igual que el médico le corresponde decir al paciente, al enfermo, que tiene que operarse. Aquí no hay broma, ¿no? Y aquí cuando hay esta discusión no podemos entrar, es que si no sé qué, la mochila austriaca para el tema... Bueno, escúchame, vamos al tema central. No se pueden subir las pensiones por encima del IPC, y otra cosa diferente, que es el tema de... hay que relacionar contribuciones respecto a lo que pagas respecto a lo que cobres, y hay que alargar la edad de jubilación con mucha tranquilidad, independientemente de todo lo que es asistencial. Y los economistas, vuelvo a repetir, cuando intervenimos, tenemos que intervenir de esta manera, y después cuando estamos en un lugar pues más técnico podemos entrar en matices, ¿no? Porque todo esto, el tema de la renta básica universal, bueno, vamos a ver, yo creo que lo razonable sería primero hacer un gran registro de beneficios, ¿no? Porque claro, una renta básica universal, habrá que decir pues qué beneficios tiene una persona, ¿no? Si tienes la escuela gratis, si lo que sea, o sea, habrá que hacer un gran registro estatal de beneficios, y esto entraría en el concepto de renta básica universal. Pero un discurso de renta básica universal sin tocar nada de lo que tenemos, pues puede entrar en una situación de los que trabajen estén peor que los que... Entonces, es un debate, pues que bueno, que es un tema que sabéis que se ha explorado en algún país, no es un tema sencillo, no se puede hacer demagogia con esto, ¿no? Porque la renta básica universal, como veremos después por la déficit, pues yo creo que es un tema que se ha estudiado, se ha hecho algún experimento en algún país, no es un tema generalizado, y en todo caso lo mínimo que habría que hacer es tener un gran registro nacional, estatal, de beneficios, de cualquier tipo de beneficios que tiene una persona o una familia como base, y después nos podríamos llevar alguna sorpresa. El austericidio. Yo no sé cómo podemos hablar de austericidio, de verdad. Es que yo no sé cómo podemos hablar de austericidio. Si nosotros lo que hemos pasado es un país que en un momento determinado el PIB cayó un 11%, ¿no? Perdón. Sí, tuvimos un 11% de déficit, ¿no? Un 11%. Tuvimos otra recaída al cabo de 3-4 años, ¿no? Y el país ha aguantado razonablemente bien, ¿eh? Razonablemente bien. ¿Esto cómo ha sido posible? Hombre, por muchos sacrificios. Pero ha habido una cosa básica, que ha sido que el déficit público, la deuda pública prácticamente se ha multiplicado por 3. Que ¿os acordáis de los famosos estabilizadores automáticos, ¿no? Que era el Estado, pues cuando hay unos problemas, actúan automáticamente y hacen que la sanidad, la educación, los servicios sociales, con dificultades, esto han funcionado. Hemos dejado de invertir en infraestructuras, hemos dejado de invertir en general, y nos hemos dedicado a mantener una estructura del estado de bienestar a base de incrementar 2,5, hemos multiplicado por 2,5, un poquito más, la deuda pública. Evidentemente, ante cualquier próxima recaída no podremos multiplicar por 2,5, ¿verdad que no? Es que no podrá ser, no podemos multiplicar la deuda pública del 97 por 2,5. Por tanto, este es el problema del déficit. Es que después de haber crecido 5 años seguidos, porque hemos estado creciendo 5 años seguidos, esto es un milagro, hemos estado creciendo 5 años seguidos, sorprende que hoy, las noticias de hoy, del Banco de España, de ayer, nos dicen que prácticamente el déficit público este año será el 2,5, cuando las primeras previsiones del gobierno había sido el 1,3, después del 2, y va a ser del 2,5.
Bueno, prácticamente entre el 2,5 y el 1,3 prácticamente es el doble, ¿no? Prácticamente. Evidentemente, no es una discusión técnica, preciosista o académica, no, es que el déficit es un problema de futuro que tenemos que atajar rápidamente, porque esto lo que nos va a quitar capacidad de maniobra para lo que viene. Sistema universitario, ¿no? Vamos a ver, se ve que nosotros gastamos aproximadamente el 1,1 en ciencia, y se habla que hay un compromiso del 2%, ¿no? Nuestros universitarios pagan aproximadamente un 17% de las tasas universitarias, 17%, ¿no? 17%. Vale. Hombre, yo creo que 17%, digo esto, es decir, que 17%, ¿no? El que está trabajando en una gasolinera y paga impuestos, ¿no? Estamos quitando rentas de unas personas respecto a otras, ¿eh? Yo creo que un planteamiento serio, tranquilo, de la gobernanza universitaria de nuestro sistema educativo tiene que ser paralelo al planteamiento de más gastos en inversión en I+D+I, ¿no? Donde la universidad es decisiva. Pero una discusión de más dinero cuando no hay, sin replantearnos con tranquilidad, sin demagogia, sabiendo que las cosas se han hecho así porque se han hecho con buena voluntad, y que es constantemente, pues sin plantearnos una reflexión sobre la gobernanza universitaria, pues yo creo que es un poco extraño, ¿no? Porque como ahí no habrá recursos, pues es un ejemplo. Y realmente cuando te enteras que hay comunidades que los estudiantes no pagan nada de matrículas, y donde se paga el 17%, pues reconozcamos que al menos hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo. El tema de la demonización de las empresas, ¿no? A ver, las empresas hay de buenas, malas y peores, o sea, evidente. Y aquí nadie es un santo, pero reconozcamos que la economía de mercado juega porque tenemos dos grandes actores, que son las empresas, sean autónomos, sean y tal, y es el Estado, ¿no? Sabéis que el Estado es un poquito menos del 40%, 37-38% del PIB. Francia es el otro extremo, pero sabéis que en todo el mundo occidental hay una cierta reflexión sobre el papel del Estado y sobre todo sobre su dimensión, ¿no? Hoy no está claro que el camino sea ser como Francia, ¿no? Yo creo que están bastante en discusión, ya es un tema ideológico, pero lo que no podemos hacer es demonizar a las empresas, porque las empresas hacen cosas tan bestias como, por ejemplo, que se suban las cotizaciones a la seguridad social de las personas a la seguridad social el 1 de enero, ¿no? Y no pase nada, ¿no? O que se suma el salario mínimo, y se suban las cotizaciones a la seguridad social y no pase nada, ¿no? Después sí que pasa, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, las últimas cifras de autónomos. Entonces, ir con mucho cuidado con el demonizar a las empresas. Y, por ejemplo, para mí el sector bancario no se puede decir, por ejemplo, cuando hay la discusión de actos jurídicos documentados, porque un juzgado me parece perfecto, porque hay tres poderes, cada uno hace lo que cree conveniente, y la economía, las sociedades es un equilibrio, pero que no puede ser, es porque hay una presión mediática que no sabes de quién, pues resulta que de entrada los bancos van a pagar el acto. Bueno, escúchame, el agua sale por algún lugar, ¿no? Un sector que además, pues yo me preocupa muchísimo, por ejemplo, el tema del impuesto sobre sociedades. El impuesto sobre sociedades, en un estudio que presentamos, que nosotros como no cobramos de nadie, podemos decir lo que creemos conveniente, no tenemos ninguna dependencia orgánica con nadie, presentamos un informe que se ve que España, por ejemplo, impuestos sobre sociedades y seguridad social está por encima del PIB que, por ejemplo, Alemania, ¿no? Porque entonces, vayamos con cuidado, o cuando hay un problema con un tío que trafica con drogas, decimos que el empresario, bueno, escúchame, no lo pongamos o sea, no será un empresario, será un cantamañanas o un chorizo, tú. Es que nosotros como economistas tenemos que digamos, dignificar la figura del empresario que intenta cumplir las normas, que tiene el valor de hacer las cosas, y evidentemente no hay que pasar ni una cuando hay alguien y por tanto hay cosas como estas que yo creo que como profesión nos puede. Bueno, además el sector bancario no está pasando por los mejores momentos, ¿no? Y por tanto, a mí me sorprende organismos reguladores. Posiblemente es el tema, junto con entender el mercado, el tema más importante de la economía capitalista en estos momentos, ¿no? El hecho de unos organismos reguladores,
la Comisión Nacional de Mercados y Competencias, la Comisión Nacional de Valores, el propio ICAC, organismos con dimensión, con músculo, con capacidad de pegar alguna torta de verdad, que permiten pues luchar e intentar evitar pues conductas que introducen elementos de no transparencia en el mercado. El tema de los monopolios, esta es la gran discusión, ¿no? Que esto prácticamente es el gran problema en estos momentos de una economía globalizada, ¿no? Los estados cada vez son más pequeñitos y además nos dedicamos a desmentar los estados y hacemos estaditos pequeños cada uno, que para ciertas cosas puede ir bien, pero evidentemente para tratar de hablar de tú a tú con una multinacional, un gobierno regional está peor que un gobierno estatal, y un gobierno estatal está peor que un gobierno europeo, ¿no? Por tanto, a nosotros Europa nos interesa muchísimo porque evidentemente ahí las compañías transnacionales son 40 veces gobiernos regionales, bueno, 500 veces ayuntamientos grandes, y por lo tanto nosotros yo creo que tenemos que dedicar una gran atención al tema de estos organismos reguladores. No es un tema fácil, porque todos estos temas, siempre que hay esta discusión en los medios de comunicación, siempre está muy mediatizada por intereses. Aquí cuando tocas hueso de verdad, te das cuenta que cuando tocas intereses de verdad, pues no hay miramientos, ¿no? A veces cuando estás cerca de estos temas y ves ciertas cosas en la prensa, dices, bueno, aquí hay intereses de verdad. Pero yo creo que como economistas debemos de prestar una especial atención a este tema. Medio ambiente, ¿no? Nuestra ministra, la Nadia Calviño, que si la hace ministro, pues tendremos una gran tranquilidad, dijo el otro día que se prevé que en 10 años habrá que gastar 236.000 millones de euros en acompañamiento a la industria por las adaptaciones. Bueno, esto que es el 24% del PIB, ¿no? Bueno, es que aquí el medio ambiente, es decir, bueno, entonces esto se puede hacer desde varios puntos de vista. Hay un componente ético, ¿no? Que yo creo que es muy importante, que posiblemente es más importante. Hay un cumplimiento de obligación y también hay un cumplimiento de que prácticamente a nivel internacional había, por ejemplo, sabéis que determinados fondos de inversiones ya han dado órdenes precisas de que las inversiones se miren los comportamientos medio. Va a ser una necesidad estructural. La industria automovilística en España, el tema de, tú miras la factura de la luz y por ejemplo, el 21% de 100, 21 es impuestos, 50 y algo, o sea que aquí habrá que dar una vuelta a todo, ¿no? Pero claro, es que evidentemente lo que no podremos hacer es tener lo que tenemos y ponerle más cosas, ¿no? Pero claro, es que al final todos sabéis que los ricos por definición no pagan, es que esto es así, es decir, pagan dentro de un orden, y esto no lo vamos a cambiar, la realidad. Entonces, los pobres, la clase media está medio de un bocadillo, ¿no? Que dices, bueno, escúchame, vamos a calmarnos todos un poco, y por lo tanto los recursos inmensos, y yo creo que nosotros como profesión tenemos que ser las personas que ser muy con cuidado, porque aquí los comentarios que se hacen siempre son muy interesados, de los sectores industriales interesados. El hecho de que no se pueda ver ningún cambio estratégico sin que lo acompañe la sociedad, ver que todo lo que... Bueno, esto yo creo que es un gran debate, que nosotros como institución hemos hecho cosas con María José, hemos presentado, al margen de lo que ha estado de moda ahora, presentamos un informe sobre fiscalidad medioambiental, hemos hecho la guía ODS, que yo creo que animo a que a nivel... o sea, que las pequeñas cosas son pequeños cambios, ¿no? Porque la guía es cómo adaptamos, hemos hecho, haciendo cosas, yo creo que aquí hay que seguir trabajando la desigualdad. A ver, todos los informes que hay te dicen que el coeficiente Gini en España no ha caído especialmente, o sea, no es un índice especialmente negativo, ¿no? Evidentemente yo creo que se está produciendo más que nada una sensación de falta de perspectivas, ¿no? Hay una parte de la población que está descontenta, porque unos se han cansado de vivir bien, pues vale, y otros realmente ven que no hay posibilidades de crecer, ¿no? A partir de aquí tampoco se puede hacer demagogia con este tema, ¿no? Hay países que Estados Unidos sí, que todo el mundo te dice, los que entienden, que el índice Gini, el coeficiente Gini está cada vez peor en Estados Unidos. En España no hay ninguna, evidentemente, que esto no está en contradicción con lo que he dicho antes, pero tampoco se puede hacer demagogia aquí, tampoco se puede hacer demagogia, ¿no? Porque
a un estudiante de clase media que no paga nada en una comunidad y va a clase, estará bien que proteste. Está bien porque también lo hemos hecho nosotros, pero tampoco se trata de que le hagamos especialmente caso, ¿no? O sea, que lo cortés lo quita lo valiente. Entonces, demagogia como esta, con mucho cuidado, porque al final vamos a hacer aquí la gobernanza es básica, ¿no? Como estoy entre amigos, yo me paso un poco. Y nada más, yo, de verdad, no sé si lo que he dicho sirve para algo, pero lo que os propongo es que no dejéis de intervenir en los debates, que separemos siempre lo general de lo concreto, ir siempre a ideas centrales, no perderse en detalles que lo único que hacen es, si no son detalles técnicos, no perdernos en detalles que despistan al colectivo, ¿no? No inventos del bombero, porque los inventos del bombero a estas alturas de la película ya dices, bueno, aquí no hay una receta de nada, ¿eh? Hay cosas que se han probado, que hacen los demás, cómo el mundo económico y financiero adaptará esta historia o no, hacer siempre prueba de error, ¿no? Tú subes los impuestos, tú subes la base de cotización a los salarios básicos, pues tú tienes que estar previsto que según cómo evolucione la contratación, tener previsto si hay medidas fiscales que, no, lo que no puedes hacer es una cosa y bueno, ya veremos, ¿no? En economía siempre ha sido así, ¿no? O sea, la sociedad en impuestos, por mucha inteligencia artificial, por mucha información que tenemos, se toca determinada cosa y nos parece que pasará esto, pero la realidad siempre es superior, ¿no? Es decir, aquí la realidad es muy compleja y por lo tanto siempre hay que estar muy atento a lo que sucede para adaptarse. Y termino diciendo que nosotros una de las obligaciones que tenemos como colectivo, aparte de ganarnos cada uno la vida en su lugar, es ayudar a nuestra sociedad que esté lo más predispuesta, lo más informada, para que los políticos hagan lo que hay que hacer, que además sabemos más o menos en estas cosas, que he dicho que son unas cosas concretas, yo creo que hay un acuerdo general. Y nada más, yo no sé si has servido para algo, pero yo lo he intentado, ¿eh?